El libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es un texto histórico y religioso que narra la rebelión judía contra el dominio seleucida en el siglo II a.C. Aunque no está incluido en el canon bíblico hebreo, es considerado deuterocanónico por la Iglesia Católica y algunas ramas del cristianismo. La rebelión macabea. El libro relata la historia de Matatías, un sacerdote judío que se rebeló contra el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV había intentado imponer la cultura griega y la religión pagana a los judíos, lo que provocó una fuerte resistencia. Matatías murió poco después de iniciar la revuelta, pero su hijo Judas Macabeo continuó la lucha. Judas Macabeo lideró a los rebeldes, conocidos como los Macabeos, en una serie de victorias contra los ejércitos seleucidas. El libro narra en detalle las batallas y los triunfos de los Macabeos, incluyendo la reconquista de Jerusalén y la purificación del templo. La importancia del libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es importante por varias razones. Historia. Proporciona un relato detallado de la rebelión macabea, un momento crucial en la historia judía. Religión. El libro destaca la importancia de la ley judía y la resistencia a la asimilación cultural. Identidad. La rebelión macabea contribuyó a forjar la identidad judía y el sentido de resistencia frente a la opresión. Fiesta de Hanukkah. La historia de la purificación del templo durante la rebelión macabea es la base de la celebración de Hanukkah. Controversias y debate. El libro de los Macabeos ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Canonidad. El libro no está incluido en el canon bíblico hebreo, lo que ha generado debate sobre su autoridad religiosa. Interpretación. Existen diferentes interpretaciones del libro, especialmente en relación con la legitimidad del gobierno asmoneo. Historiografía. Algunos eruditos cuestionan la precisión histórica del libro, argumentando que puede contener exageraciones o sesgos. Conclusión. El libro de los Macabeos es un texto complejo y significativo que ofrece una visión de un momento crucial en la historia judía. Su inclusión en el canon deuterocanónico y su influencia en la tradición cristiana, junto con su importancia para la celebración de Hanukkah, lo convierten en un texto relevante para la cultura y la religión judía. Aunque su canonidad y su precisión histórica son objeto de debate, el libro sigue siendo una fuente valiosa para comprender la resistencia judía y la importancia de la ley y la identidad cultural. ¿Quién escribió el libro? La autoría del libro de los Macabeos es incierta. Se cree que fue escrito por un autor judío en el siglo II a.C., pero no se conoce su nombre. Algunos estudiosos especulan que pudo haber sido escrito por un miembro de la familia Macabeo, mientras que otros creen que fue escrito por un historiador judío que vivió en la época de la rebelión. La falta de información sobre el autor del libro es común en los textos antiguos. ¿Cuándo se escribió el libro? El libro de los Macabeos se cree que fue escrito en el siglo II a.C., probablemente entre el 100 y el 63 a.C. Esta fecha se basa en varios factores. El contenido del libro. La narración del libro termina con la muerte de Juan Hircano, el último rey asmoneo, en el año 104 a.C. El estilo literario. El libro está escrito en un estilo similar a otros textos judíos de la época, como el libro de Daniel. Referencias históricas. El libro menciona eventos históricos que ocurrieron en el siglo II a.C., como la rebelión macabea y la conquista romana de Judea. Aunque no hay una fecha exacta para la escritura del libro, se considera que fue escrito durante el periodo posterior a la rebelión macabea, pero antes de la conquista romana de Judea. ¿Quién era Judas Macabeo? Judas Macabeo fue un líder militar y religioso judío que lideró la rebelión macabea contra el dominio seleucida en el siglo II a.C. Su nombre, Macabeo, significa martillo en hebreo, y se le dio este apodo por su valentía y habilidad en la batalla. Aquí te presento algunos puntos clave sobre Judas Macabeo. Hijo de Matatías. Judas era el tercer hijo de Matatías, un sacerdote judío que se rebeló contra el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. Líder de la rebelión. Después de la muerte de su padre, Judas se convirtió en el líder de la rebelión macabea. Victorias militares. Judas lideró a los rebeldes en una serie de victorias contra los ejércitos seleucidas, incluyendo la reconquista de Jerusalén y la purificación del templo. Reconquista del templo. Una de las acciones más importantes de Judas fue la reconquista del templo de Jerusalén, que había sido profanado por los seleucidas. Esta reconquista se celebra en la festividad judía de Hanukkah. Muerte en batalla. Judas murió en batalla en el año 160 a.C. Su muerte fue una gran pérdida para los rebeldes, pero su legado inspiró a los judíos a seguir luchando por su independencia. Judas Macabeo es considerado un héroe nacional judío y un símbolo de resistencia contra la opresión.
Su historia es una parte fundamental de la identidad judía y la tradición religiosa. ¿Contra quién luchó Judas Macabeo? Judas Macabeo luchó contra el imperio seleucida, específicamente contra los ejércitos del rey Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV intentó imponer la cultura griega y la religión pagana a los judíos, lo que provocó una fuerte resistencia. Judas lideró la rebelión contra el dominio seleucida, luchando por la libertad religiosa y la independencia de Judea. Las batallas contra los seleucidas fueron cruentas y difíciles, pero Judas Macabeo logró obtener varias victorias importantes, lo que le permitió reconquistar Jerusalén y purificar el templo. ¿Por qué Judas Macabeo luchó contra Antíoco IV? Judas Macabeo luchó contra Antíoco IV Epífanes por varias razones, principalmente por defender la religión judía. Antíoco IV intentó imponer la cultura griega y la religión pagana a los judíos, incluyendo la prohibición de las prácticas religiosas judías como la circuncisión y el sábado. Judas y los demás rebeldes se opusieron a estas imposiciones, luchando por la libertad religiosa y la preservación de su fe. La identidad judía. Antíoco IV intentó helenizar a los judíos, obligándolos a adoptar la cultura griega y abandonar sus tradiciones. Judas y los rebeldes lucharon para preservar su identidad judía y su forma de vida. La independencia de Judea. Antíoco IV buscaba controlar Judea y convertirla en una provincia del imperio seleucida. Judas y los rebeldes lucharon por la independencia de Judea, buscando liberarse del dominio extranjero. En resumen, Judas Macabeo luchó contra Antíoco IV para proteger la religión, la identidad y la independencia de su pueblo. Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y la defensa de los valores religiosos y culturales. ¿Qué impacto tuvo la lucha de Judas Macabeo en la historia judía? La lucha de Judas Macabeo tuvo un impacto profundo y duradero en la historia judía, con consecuencias que se sienten hasta el día de hoy. Aquí te presento algunos puntos clave. Independencia temporal. La rebelión macabea logró una independencia temporal para Judea, liberándola del control del imperio seleucida. Aunque esta independencia no duró para siempre, marcó un momento significativo de autogobierno para los judíos. Fortalecimiento de la identidad judía. La lucha contra la helenización y la defensa de la religión judía reforzó la identidad judía y la resistencia a la asimilación. La rebelión macabea ayudó a consolidar la identidad judía como una entidad cultural y religiosa distinta. Festividad de Hanukkah. La historia de la reconquista del Templo de Jerusalén por Judas Macabeo y la purificación del mismo es la base de la festividad judía de Hanukkah. Esta celebración recuerda la victoria de los macabeos y simboliza la lucha por la libertad religiosa. Legado de resistencia. La historia de Judas Macabeo se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión y la defensa de la libertad religiosa y cultural. Su legado inspiró a los judíos a luchar por su independencia y sus valores en diferentes momentos de la historia. En resumen, la lucha de Judas Macabeo tuvo un impacto significativo en la historia judía, fortaleciendo la identidad judía, inspirando la resistencia y dejando un legado que se celebra hasta el día de hoy. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.